Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Inside Out 2, 2024. La vida, esa travesía a menudo incomprensible, siempre parece lanzarnos nuevos desafíos justo cuando creemos haber alcanzado un equilibrio. Para Riley, esa etapa de equilibrio había sido cortesía de las 5 emociones fundamentales que durante años habían coreografiado su mundo interior desde el centro de control de su mente: alegría, tristeza, miedo, desagrado e ira. Habían sido un equipo cohesionado desde los días caóticos de la infancia, moldeando recuerdos dorados y protegiendo a Riley de cualquier amenaza, gran o pequeña. Alegría, con su energía inagotable y su visión de futuro siempre optimista, era la líder natural, convencida de que la felicidad era el único puerto seguro. Pero entonces, como suele ocurrir en la biología humana, llega la pubertad. Un día, una especie de terremoto emocional sacude el cuartel general. Irrumpe una nueva oleada de complejidad, señalando que la niñez ha quedado atrás. De pronto, aparecen nuevos personajes, más adultos, más matizados, representando la sofisticación que la adolescencia exige. La primera en tomar protagonismo es ansiedad. Ella no es como miedo, cuyo trabajo era predecir peligros inmediatos. Ansiedad es una planificadora perpetua, una tejedora de escenarios futuros, siempre trabajando horas extras para asegurarse de que Riley no fracase en el inminente tryout de hockey que podría definir su trayectoria social y deportiva. Junto a ella llegan envidia, una figura pequeña pero punzante que no puede evitar comparar a Riley con los demás. Ennui, cuya única ambición es la nada. Y vergüenza, que se encoge en la esquina, temiendo constantemente el juicio ajeno. Esta llegada provoca una crisis de identidad y de gestión. Alegría, acostumbrada a tener el timón y a dictar la paleta de colores emocionales de Riley, ve cómo ansiedad toma el control de los interruptores principales. La ansiedad, aunque bien intencionada, su única meta es el éxito de Riley, es implacable en su metodología. Empieza a clasificar y segregar los recuerdos, desechando aquellos que no contribuyen a la imagen perfecta que necesita proyectar para encajar en el nuevo grupo de amigas del equipo de hockey, lideradas por la carismática y aparentemente inalcanzable Val. La tensión escala cuando ansiedad decide que los viejos recuerdos felices, las bases sobre las que se construyó la identidad de Riley, son obsoletos o insuficientes para el presente. En un acto desesperado por asegurar el futuro, ansiedad y sus nuevos aliados acorralan y encierran a alegría y a los otros miembros originales en un frasco de cristal. La expulsión de alegría es un momento crucial. Sin su perspectiva, el centro de control se vuelve un lugar oscuro, dominado por la preocupación constante. A medida que Alegría y sus amigos luchan por escapar de la mente profunda, Riley experimenta el desconcierto adolescente en carne propia. Intenta desesperadamente ser la persona que ansiedad le dicta que debe ser. La jugadora perfecta, la amiga perfecta. Esta fachada comienza a resquebrajarse. La presión de ser excelente en todo y la necesidad de pertenecer la llevan a tomar decisiones impulsivas, como distanciarse de sus viejas amigas de la infancia, Bree y Grace, cuyas inseguridades y lealtades son percibidas como lastres por ansiedad. Mientras tanto, en el subconsciente, Alegría debe aceptar una verdad incómoda. No puede simplemente barrer las emociones difíciles bajo la alfombra. Ella se da cuenta de que, si bien su trabajo era maximizar la felicidad genuina a menudo requiere procesar la tristeza, el miedo e incluso la ira. El éxito no es la ausencia de errores, sino la capacidad de levantarse después de ellos, un concepto que ansiedad, obsesionada con evitar el fracaso, nunca pudo comprender. El clímax llega durante el entrenamiento final, el momento de la verdad para el equipo de hockey.
Riley, agotada por el esfuerzo de mantener una máscara de confianza absoluta, falla repetidamente. Ansiedad, al ver que su plan maestro se desmorona, entra en pánico total, provocando en Riley un colapso emocional visible ante todos. En el último momento, alegría y tristeza logran volver al panel de control, pero no para luchar contra ansiedad, sino para integrarla. Alegría comprende que la ansiedad es solo una forma extrema de preocupación y que, si se equilibra con la aceptación y la autocompasión, puede ser útil, como un motor que empuja hacia adelante sin quemar el circuito. Riley, al permitirse sentir el dolor de la decepción y la vergüenza, se acerca a sus viejas amigas y se disculpa. El resultado del tryout es ambiguo, pero irrelevante. Riley se da cuenta de que su valor no reside en un corte en el equipo o en la aprobación de Val. Al final, el centro de control se reconfigura. Las emociones aprenden a coexistir en un espectro más amplio. Ansiedad sigue allí, vigilante, pero ya no es la tirana. Ahora, en lugar de esferas de recuerdos aislados, se forman una especie de racimos, donde la felicidad puede coexistir con la melancolía, reconociendo que la vida adulta es una sinfonía de tonos complejos, no solo una nota alta y sostenida. Riley, más completa y aterrizada, abraza el complicado mapa de su nueva identidad. La irrupción de esta nueva guardia emocional fue, en esencia, una manifestación del torrente hormonal y social que define la adolescencia. Ansiedad, con su apariencia tensa y su necesidad constante de revisión de planes, recordaba a ese director de proyecto obsesionado con los KPIs que nunca se permite un momento de pausa. Su energía, aunque centrada en la protección de Riley frente a la posibilidad de ostracismo, era corrosiva. Envidia, con esa mirada furtiva y esa propensión a medir el valor propio contra el ajeno, reflejaba la presión de las redes sociales, donde la vida de los demás siempre parece más pulcra y exitosa. Y no olvidemos a Ennui, la personificación del hastío existencial, que se mueve con una lentitud exasperante, un recordatorio constante de que la excitación de la infancia se ha diluido en la rutina de la escuela secundaria. El verdadero drama se centró en la transformación de los pilares originales. Tristeza, que siempre había cargado con el peso de la melancolía y la empatía, vio su papel revalorizado por alegría. En la infancia, tristeza era vista como un obstáculo que había que superar rápidamente. Sin embargo, en esta nueva etapa, su capacidad para procesar la pérdida y la decepción se volvió esencial. Cuando Riley perdió a sus viejas amigas, fue tristeza quien permitió que el dolor anclara la experiencia, impidiendo que el fracaso se convirtiera en una simple negación ansiosa. Alegría, por su parte, tuvo que enfrentarse a su propia rigidez. Su devoción por el color amarillo brillante y la euforia constante era una forma de evitar la vulnerabilidad. Durante su confinamiento con los demás, forzada a observar desde lejos, Alegría comenzó a entender que su propósito no era eliminar las emociones difíciles, sino actuar como catalizador para que éstas cumplieran su función. Recordó innumerables momentos donde el simple acto de compartir una pena con su madre o su padre había sido más sanador que cualquier intento forzado de sonreír. Su admiración por la resiliencia que ella siempre había creído poseer sola se trasladó a la comprensión de que la verdadera fortaleza nacía de la mezcla, de la aceptación de las sombras. El concepto de identidad se manifestó físicamente en el mapa mental de Riley. Los viejos y sólidos paneles de personalidad, los de la familia, la amistad, la honestidad, se vieron amenazados. Ansiedad intentó reescribirlos con trazos temblorosos, buscando crear Joyful Hockey Player y Popular Friend, identidades construidas sobre arenas movedizas de expectativas externas. El recuerdo más significativo, ese que define quién eres, se volvió inestable. La lucha no era solo por el control del panel, sino por la definición misma de Riley. ¿Era la niña que amaba patinar por diversión o la atleta de alto rendimiento que temía decepcionar a su entrenador?
La aparición de vergüenza fue particularmente reveladora. Era el miedo al juicio puesto en escena, el deseo de desaparecer cuando la imperfección se hacía visible. Cuando Riley tropezó en el hielo, vergüenza se hizo enorme, intentando forzar un caparazón protector que, irónicamente, solo hizo a Riley parecer más distante y artificial. Fue la mano firme de ira, que en este contexto se manifestaba como una explosión justa de frustración ante la presión autoimpuesta, la que finalmente rompió la fachada de perfección que Ansiedad había construido con tanto ahínco. La explosión de ira fue, paradójicamente, un momento de autenticidad cruda que obligó a Riley a detenerse y respirar. Al final, la integración no fue una derrota para Ansiedad, sino una maduración. Ansiedad no desapareció, simplemente se le dio un asiento con un cinturón de seguridad más ajustado. Aprendió que la planificación es útil, pero la parálisis por el análisis es destructiva. El centro de control se transformó en una sala de juntas más compleja y matizada. Alegría y tristeza, ahora en perfecta sintonía, entendieron que su danza era un vals en lugar de un galope. El recuerdo que solidificó esta nueva era no fue un gran éxito, sino un momento tranquilo de aceptación mutua, un recuerdo que contenía una pizca de decepción, mucha calidez familiar y la certeza de que, a pesar del caos interno, Riley estaba exactamente donde debía estar, en el complejo y vibrante proceso de convertirse en ella misma. La narrativa se profundiza al observar cómo las viejas emociones reaccionaron a su confinamiento forzado. Ira, por ejemplo, cuya personalidad se había templado en los años de formación de Riley, se sintió profundamente traicionada por la ambición ciega de Ansiedad. Su naturaleza, que siempre había sido la defensa ante la injusticia, se sintió impotente al ver cómo se cometía una injusticia contra la propia identidad de Riley. Él veía en Ansiedad una forma de tiranía disfrazada de eficiencia, una crítica constante a todo lo que Riley era. Su frustración se manifestó en constantes intentos de desmantelar la celda de cristal, un reflejo de su deseo de confrontar directamente la amenaza. Miedo, el guardián histórico, se encontró en una situación de profunda incomodidad. Su programación era simple: identificar peligros claros y presentes. Ansiedad, sin embargo, operaba en el terreno nebuloso de lo posible. Miedo observaba, perplejo, cómo Ansiedad creaba monstruos a partir de suposiciones sobre lo que Val podría pensar o lo que el futuro podría deparar, una expansión del campo de juego emocional que lo agotaba. De hecho, Miedo sentía una punzada de envidia hacia la energía de Ansiedad, una envidia de que ella pudiera canalizar tanta energía hacia el futuro, mientras que él se limitaba a encogerse ante el presente inminente. El trayecto de alegría y tristeza hacia el centro de control se convirtió en una metáfora del viaje terapéutico mismo. Alegría, la buscadora de luz, tuvo que aprender a confiar en tristeza no solo para consolar, sino para guiar. Tristeza, cuya paleta de colores se había centrado en el azul profundo y el gris, demostró ser esencial para el proceso de desintoxicación emocional. Ella entendió que, para que Riley dejara de esforzarse tan desesperadamente por el éxito externo, primero debía permitirse sentir la pena de la exclusión y la decepción. Los recuerdos que recogían en el camino ya no eran solo los momentos cumbre de euforia. Eran ahora recuerdos mixtos, como ese momento de la infancia donde Riley se cayó jugando, y aunque lloró, tristeza, el consuelo de sus padres la hizo reír un poco más tarde. Alegría. Esos recuerdos híbridos eran los más resistentes al borrado de Ansiedad. Cuando finalmente regresaron al cuartel general, la escena era de caos controlado. Riley estaba al borde de un ataque de pánico, su cuerpo rígido por el esfuerzo de mantener la sonrisa requerida. La integración fue un acto de equilibrio delicado. Alegría no tomó el mando. Se sentó junto a Ansiedad. Ella validó la intención de Ansiedad, proteger y asegurar el bienestar de Riley, pero le mostró que la sobrecarga era contraproducente.
Era como si alegría le dijera a ansiedad: «Gracias por el mapa detallado, pero ahora deja que tristeza nos ayude a cruzar el río». La resolución culminó en una aceptación silenciosa. Riley, habiendo liberado la presión, pudo expresar una verdad sencilla a sus amigas, una verdad que no era ni triunfal ni desastrosa, sino honesta. Realmente quería estar con ustedes, y lo siento mucho si las dejé de lado. Este acto de vulnerabilidad creó un nuevo tipo de recuerdo fundamental, uno que no estaba teñido solo de amarillo, sino de un complejo matiz de violeta y naranja, el color de la disculpa sincera y la reafirmación de viejos lazos. La emoción dominante ya no era un solo color, sino una luz prismática, reconociendo que la madurez consiste en gestionar el espectro completo de lo que significa ser humano. El siguiente capítulo en la vida mental de Riley se abrió con la estabilización de las nuevas dinámicas. La pubertad, aunque inicialmente representada como una invasión caótica, se reveló como una simple recalibración del sistema operativo emocional. La sala de control, ahora reorganizada, se parecía menos a una cabina de piloto de avión y más a un estudio de dirección de orquesta. Ansiedad, aunque seguía en su puesto, había sido asignada una función específica: la gestión del tiempo y la planificación de riesgos a corto plazo, sin la potestad de sabotear el pasado. Una de las transformaciones más sutiles, pero profundas, ocurrió en la relación entre desagrado e ira. Desagrado, siempre enfocada en filtrar lo socialmente inapropiado y lo tóxico, encontró en la complejidad adolescente un campo minado fascinante. Ella no se oponía a la ambición de Riley, sino a las formas superficiales de alcanzarla. Su rol se agudizó, volviéndose la defensora del gusto auténtico de Riley, rechazando activamente las modas impuestas por Val y su círculo si éstas entraban en conflicto con los intereses genuinos de la joven, como el viejo amor por las películas antiguas o los libros de fantasía que había atesorado en la infancia. Ira, por su parte, aprendió a canalizar su energía. Ya no era el estallido impulsivo de un niño pequeño, sino la firmeza necesaria para establecer límites. Cuando una de las chicas del equipo intentó ridiculizar a Grace por su torpeza, fue Ira quien surgió, no con un grito, sino con una mirada fría y un comentario cortante que desarmó a la agresora. Era la ira madura, protectora y precisa, más parecida al ímpetu necesario para defender una postura justa que a la rabieta infantil. El trabajo de mantener el complejo ecosistema emocional recayó ahora en un entendimiento mutuo. Alegría y tristeza ya no competían por el tiempo en el interruptor. Su trabajo conjunto generaba los recuerdos más ricos. Cuando Riley lograba algo, el recuerdo se iluminaba con un tono dorado, pero una tenue sombra azul lo anclaba a tierra, permitiendo que la satisfacción fuera profunda y no meramente efímera. El tablero de personalidad siguió expandiéndose. Aparecieron nuevos paneles, reflejando la creciente complejidad de los intereses de Riley: creatividad abstracta, pensamiento crítico sobre el clima, e incluso un pequeño y peculiar panel dedicado a la nostalgia de la primera infancia. Estos nuevos módulos demostraban que la identidad no era un conjunto fijo de características, sino un proceso orgánico de acumulación y adaptación. La verdadera medida del éxito llegó cuando Riley se enfrentó a una nueva decepción. No fue tan dramática como el corte del equipo, sino más bien un desacuerdo con su mejor amiga de siempre. Hubo tensión, silencio y la tentación de recurrir a la ansiedad para inventar excusas o culpar al otro. Pero esta vez, la orquesta interna funcionó en armonía. Ansiedad señaló el riesgo de perder la amistad, miedo advirtió sobre la soledad, pero fue tristeza quien proporcionó la apertura para la conversación dolorosa, y alegría quien aportó la esperanza para la reconciliación. Riley eligió la autenticidad sobre la evitación. Al final, el recuerdo creado fue de color ámbar suave, un matiz que representaba la calidez de una conexión probada por el fuego de un conflicto manejado con madurez. La mente de Riley,
ya no buscaba la perfección, sino la resonancia, viviendo en la compleja y maravillosa verdad de que crecer es, fundamentalmente, aprender a llevar todas las emociones consigo sin dejar que ninguna de ellas tome el volante por completo. La transición hacia esta nueva normalidad emocional trajo consigo una serie de reajustes en la percepción del tiempo y del esfuerzo. Con ansiedad manteniendo una vigilancia razonable, Riley comenzó a experimentar una forma de motivación que se sentía menos agotadora. La energía ya no se disipaba en preparativos obsesivos para desastres inexistentes, sino que se dirigía hacia metas concretas, impulsada por una mezcla saludable de ambición, alegría y la conciencia de las dificultades, miedo. Desagrado se convirtió en una especie de curadora cultural interna. Su desdén por lo falsificado o lo efímero se manifestó en su firmeza al elegir qué tipo de contenido consumir y qué amistades nutrir. Se deleitaba en sabotear sutilmente los intentos de Riley de adoptar modas pasajeras que no resonaban con su núcleo. Por ejemplo, cuando Riley consideró teñirse el pelo de un color chillón para impresionar a un grupo nuevo, Desagrado activó un recuerdo poderoso de cuando Riley se había sentido increíblemente cómoda con su cabello natural durante un campamento de verano, enviando una oleada de incomodidad que disuadió la acción. En cuanto a Ennui, su apatía se refinó. Dejó de ser un lastre total y se transformó en una especie de válvula de escape necesaria. En un mundo adolescente lleno de estímulos constantes, Ennui proveía los momentos de no hacer nada cruciales para la consolidación de la memoria y el descanso mental. Cuando Riley pasaba horas simplemente mirando el techo después de un día agotador, Ennui aseguraba que el cerebro no estuviera quemando ciclos valiosos en preocupaciones inútiles, ofreciendo un vacío necesario para la recuperación. La dinámica entre los habitantes del cuartel se asemejaba ahora a una junta directiva bien engrasada. Alegría y tristeza habían desarrollado una comunicación telepática tácita. Si Riley se sentía contenta por un logro académico, Alegría tomaba la batuta, pero inmediatamente cedía el paso a tristeza si el logro venía acompañado del sentimiento de haber sacrificado tiempo familiar para conseguirlo. Esta interdependencia evitaba la monocromía emocional que había caracterizado su etapa infantil. Incluso Ira encontró una nueva expresión, a menudo inspirada por su admiración inconsciente por la tenacidad de los atletas profesionales que Riley veía en televisión. Entendía que la frustración contenida podía forjar disciplina. Su ira no se dirigía contra los demás, sino contra la propia pereza o la falta de esfuerzo, convirtiéndose en el combustible interno para el entrenamiento, una fuerza centrípeta más que centrífuga. El resultado de esta madurez emocional era visible en la forma en que Riley navegaba el instituto. Ya no era la niña ansiosa por ser aceptada, ni la adolescente robótica intentando la perfección. Era, simplemente, Riley, alguien que podía disfrutar genuinamente de una victoria en el juego sin sentirse vacía al día siguiente, y alguien que podía permitirse un suspenso en un examen sin que el mundo colapsara. La complejidad, lejos de ser una carga, se había convertido en la textura rica de su ser, un tapiz donde cada hilo emocional, por oscuro o brillante que fuera, era indispensable para la obra completa. El desarrollo continuo del paisaje interior de Riley reveló que la adolescencia no era un destino, sino un paisaje en constante expansión. Con los paneles de personalidad asentados en una estructura más elástica, la mente comenzó a explorar territorios emocionales aún más abstractos. La aparición de las emociones secundarias, las mezclas complejas, se hizo más evidente, lo que demostraba que las 5 originales ya no actuaban en aislamiento, sino como pigmentos primarios. Un ejemplo claro fue la manifestación de la nostalgia agitada. Esta nueva tonalidad surgía cuando Riley recordaba un momento feliz de la infancia, pero ese recuerdo estaba teñido por la conciencia de que ese tiempo se había ido irrevocablemente. Aquí,
Tristeza y alegría trabajaban mano a mano, creando una sensación dulce y melancólica. Alegría proporcionaba el calor del recuerdo, mientras que tristeza ofrecía el reconocimiento de la pérdida, haciendo que la experiencia fuera profundamente conmovedora en lugar de simplemente alegre o triste. En este nuevo orden, vergüenza encontró un propósito diferente, menos paralizante. Ya no era el miedo al juicio externo, sino la autoconciencia necesaria para refinar el comportamiento social. Cuando Riley estaba a punto de decir algo hiriente por impulso, vergüenza no la congelaba, sino que insertaba una breve pausa, un microsegundo de reconocimiento del impacto potencial de sus palabras. Era la conciencia del impacto social, una emoción que, bien utilizada, promovía la cortesía y la consideración, una lección valiosa en un entorno social cada vez más complejo. El rol de envidia también se sofisticó. Ella dejó de obsesionarse con el éxito tangible de Val y comenzó a enfocarse en las cualidades internas que admiraba, la aparente facilidad con la que algunas personas manejaban la presión o la naturalidad de su expresión creativa. Envidia se transformó en un indicador de aspiración, un motor para que Riley investigara qué le faltaba para alcanzar ese nivel de fluidez personal, empujándola a buscar mentores o a desarrollar nuevas habilidades, en lugar de simplemente lamentar su propia insuficiencia. La interacción con el mundo exterior se volvió más fluida porque el cuartel general operaba ahora con una profunda confianza en el sistema de redundancia emocional. Si una emoción fallaba o se sobrecargaba, otra podía compensar. Por ejemplo, si ansiedad se preocupaba demasiado por un examen importante, ira podía intervenir temporalmente para imponer la disciplina de estudio necesaria, mientras que miedo aseguraba que Riley se preparara para las preguntas difíciles. Al final, la realización más significativa fue la aceptación de que la identidad de Riley no era un proyecto terminado, sino un proceso continuo de autodescubrimiento. Los paneles de personalidad no eran estáticos, se movían, se fusionaban y se reconfiguraban constantemente. La mente de Riley, antes tan centrada en alcanzar un estado de felicidad binario, ahora valoraba la resiliencia, la autenticidad y la capacidad de experimentar la gama completa de la experiencia humana. Ella había aprendido que la vida, al igual que una sinfonía bien orquestada, requiere tanto las notas graves y sombrías como los crescendos brillantes para crear algo verdaderamente memorable y resonante. El paisaje mental de Riley, ahora una metrópolis emocional en constante construcción, comenzaba a reflejar las transiciones que venían con el final de la adolescencia y la inminencia de la vida adulta fuera del entorno escolar protector. Las emociones originales, habiendo superado su crisis de autoridad, asumieron roles más filosóficos, casi de consejeros senior. Alegría, por ejemplo, había aprendido la humildad del propósito. Su brillo ya no era una exigencia, sino una invitación. Cuando Riley alcanzaba una meta, quizás la aceptación en una universidad o un logro significativo en su deporte, alegría permitía que la satisfacción se sintiera plenamente, pero siempre vigilaba que esa felicidad no generara un sentimiento de derecho o dependencia. Su mayor lección fue entender que la felicidad genuina a menudo requería que la alegría fuera un subproducto de un esfuerzo bien dirigido, y no el objetivo principal. Tristeza, por su parte, se había convertido en la guardiana de la profundidad. Su presencia constante ya no arrastraba a Riley a la inacción, sino que la anclaba a la realidad emocional de sus relaciones. Cuando Riley se despedía de su hogar o de viejas amistades para empezar una nueva etapa, Tristeza facilitaba el ritual de la despedida, permitiendo que la pérdida generara la empatía necesaria para forjar nuevos lazos significativos. Sin el velo de tristeza, la alegría de los nuevos comienzos habría sido superficial y fugaz. La relación entre ansiedad y miedo se había vuelto simbiótica. Ansiedad se encargaba de la planificación logística y la anticipación de obstáculos burocráticos o académicos.
Miedo se centraba en los peligros tangibles, como la seguridad personal o el riesgo de fracaso inmediato. Trabajar juntos, sin la interferencia tiránica de ansiedad, significaba que Riley estaba preparada para el futuro sin vivir eternamente en un estado de alarma innecesaria. Miedo se sentía validado al tener tareas claras, y ansiedad, al reducir su campo de acción, se volvió más precisa y menos agotadora. El desafío se desplazó hacia el concepto de la identidad central. Los paneles originales, que alguna vez fueron monolitos inamovibles, comenzaron a mostrar fisuras, sugiriendo que las áreas fundamentales de la vida, familia, amistad, honestidad, no eran conceptos fijos, sino puntos de vista mutables. Riley se enfrentaba a la pregunta: ¿qué pasa cuando los valores fundamentales entran en conflicto? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la honestidad exige decir algo que podría dañar profundamente a un ser querido, poniendo a prueba el panel de amistad? Fue Ira quien ofreció una solución inesperada. Su madurez le permitió entender que la justicia a veces requiere una confrontación incómoda, que la ira, utilizada como espada de la verdad y no como martillo de la frustración, podía servir para proteger los cimientos de las relaciones. La ira, en este estadio, se convirtió en la manifestación de la integridad tenaz. Desagrado y ennui se volvieron los pilares de la autenticidad. Desagrado protegía a Riley de las presiones externas que exigían una versión de sí misma que no encajaba, actuando como un filtro contra la necesidad de impresionar a extraños. Ennui, por su parte, permitía la desconexión necesaria para procesar todo el ruido emocional sin volverse nihilista. Eran las emociones que aseguraban que, incluso en la búsqueda de metas elevadas, Riley conservara un núcleo resistente al agotamiento y la falsedad. El viaje culminó en la comprensión de que el centro de control nunca estaría terminado. Cada nueva experiencia, cada relación adulta, cada fracaso inesperado requeriría un nuevo ajuste en la mesa de mezclas. Riley había aprendido a confiar en el coro interno, entendiendo que la fuerza de su psique no residía en la supresión de lo incómodo, sino en la capacidad de orquestar todo el espectro, desde el más profundo acorde menor hasta la nota más alta y brillante de la celebración. La vida adulta se presentaba ante ella no como un estado de paz, sino como una constante y fascinante sinfonía de matices cambiantes. La percepción del tiempo en el cuartel general se había ralentizado, lo que permitía a las emociones tomar decisiones con una deliberación que antes era inimaginable. Riley, al enfrentarse a la transición a la vida universitaria, se encontró con el reto de mantener su identidad forjada a través de años de autodescubrimiento frente a un entorno completamente nuevo y anónimo. Las viejas emociones se prepararon para un nuevo éxodo, pero esta vez no era una mudanza física forzada, sino una expansión territorial necesaria. Alegría se centró en asegurar que Riley mantuviera la curiosidad activa. Ella entendía que el mayor peligro en un entorno nuevo no era el fracaso, sino la complacencia o el aislamiento. Su estrategia era fomentar la participación en actividades que resonaran con los antiguos paneles de personalidad, quizás un club de lectura o un equipo deportivo recreativo, pero siempre priorizando el disfrute intrínseco sobre la validación externa. Ella había aprendido que la verdadera alegría florecía donde se sentía segura la autenticidad. Tristeza se hizo indispensable en la gestión de la soledad inevitable del principio. Los recuerdos dorados de su familia y su ciudad natal a menudo provocaban oleadas de melancolía, y tristeza los manejaba con reverencia, transformándolos en un puente emocional hacia el pasado que daba solidez al presente. Ella se aseguraba de que Riley no intentara reprimir esos sentimientos para ser fuerte, recordándole que honrar lo perdido era parte esencial de abrazar lo nuevo. El papel de miedo y ansiedad se hizo fascinantemente complementario en el ámbito académico. Miedo se ocupaba de la logística de los exámenes finales y las fechas límite importantes, asegurándose de que Riley tuviera un plan de estudio tangible.
Ansiedad, en cambio, se encargaba del seguro de vida emocional, manteniendo una reserva de energía mental para casos de emergencia, como una enfermedad repentina o un conflicto interpersonal inesperado, pero siempre bajo la estricta supervisión de un sistema de límites muy claro. Desagrado encontró un nuevo enemigo: la presión académica por la excelencia sin alma. En una clase particularmente exigente, vio cómo otros estudiantes se inclinaban por el plagio o la simplificación excesiva del material para obtener buenas notas. Desagrado se erizó ante esa falta de integridad intelectual, y su repulsión se manifestó como una firme negativa a tomar atajos, impulsando a Riley a realizar investigaciones profundas y a comprometerse verdaderamente con la complejidad de la materia, honrando así su panel de pensamiento crítico. Inui, en medio de la sobrecarga de información universitaria, se convirtió en el anfitrión de la incubación creativa. Cuando Riley se sentía bloqueada en un ensayo complejo, Inui tomaba el control durante periodos breves, permitiendo que la mente divagara sin propósito aparente. De estas siestas mentales, a menudo emergían soluciones inesperadas, demostrando que el agotamiento mental no se cura forzando más, sino permitiendo el vacío para que las conexiones neuronales se reorganicen. Ira y envidia también habían evolucionado más allá de sus formas primarias. Ira, al ver la injusticia sistémica en el trato a ciertos grupos en el campus, se canalizó en activismo consciente, una defensa firme de la equidad que requería coraje, no solo explosión. Y envidia, al observar a compañeros que parecían manejar la complejidad de la vida adulta con una calma envidiable, no deseaba sus posesiones, sino que preguntaba: ¿qué prácticas internas han adoptado para lograr esa serenidad? Se había convertido en la envidia constructiva, la admiración que busca el modelo a seguir. El gran logro de esta nueva etapa no fue un recuerdo único y brillante, sino la conciencia de que todas las emociones, ahora maduras y equilibradas, formaban una comunidad vibrante y resiliente. Riley no era definida por un solo logro, sino por su capacidad para navegar el espectro completo, aceptando que cada día traería consigo una paleta de colores emocionales distinta, y que esa complejidad era, en sí misma, la mayor aventura de la vida. La expansión del mundo interior de Riley a la vida adulta implicó que el centro de control ya no podía depender únicamente de la intuición. Requería una capa de autoevaluación constante, una especie de auditoría emocional periódica. Las emociones originales se habían convertido en expertos en su dominio, pero también en observadores agudos de las debilidades de sus compañeras, creando un sistema de contrapesos y equilibrios mucho más sofisticado que el de la niñez. Un aspecto que se volvió prominente fue la gestión de la fatiga de la decisión. Ante la inmensa libertad de elección, qué carrera estudiar, con quién asociarse, cómo gestionar las finanzas, Ansiedad a menudo intentaba forzar un camino singular y perfecto, lo cual la agotaba, y consecuentemente agotaba a Riley. Fue Ira quien intervino, no con su furia habitual, sino con una firmeza estoica. Ira, habiendo comprendido que la persistencia es una forma de ira dirigida, impuso pausas obligatorias, forzando a Riley a tomar decisiones por defecto si la parálisis por análisis se extendía demasiado. Esto enseñó a Ansiedad que un error aceptable era preferible a la inacción paralizante. Paralelamente, Desagrado desarrolló una sofisticada capacidad para detectar el sesgo de confirmación en los hábitos de Riley. Si Riley solo leía noticias que confirmaban sus creencias preexistentes, Desagrado activaba una profunda aversión a la monotonía intelectual, forzando a Riley a buscar fuentes opuestas o contradictorias, aunque fueran inicialmente incómodas. Esta fue la protección de Desagrado contra la rigidez ideológica. El rol de Inui se expandió en el ámbito del sueño y el procesamiento nocturno. Cuando Riley se sentía abrumada por la acumulación de experiencias, Inui se aseguraba de que las pesadillas o los sueños ansiosos no consumieran todo el ciclo REM. Él actuaba como un amortiguador,
permitiendo que las emociones difíciles se disolvieran lentamente en el subconsciente sin causar despertares traumáticos, manteniendo el disco duro mental limpio para el día siguiente. La relación más curiosa se desarrolló entre envidia y miedo. Envidia, al observar a compañeros que parecían manejar la vida con aparente falta de preocupación, un estado que miedo envidiaba, comenzó a mapear las estrategias de afrontamiento de esas personas. Miedo, a su vez, proporcionaba datos objetivos sobre los riesgos reales que esas personas estaban tomando, permitiendo a envidia distinguir entre la suerte superficial y la resiliencia estructural. Envidia se transformó en una asesora de riesgos, utilizando la observación ajena como un manual para mitigar los temores propios. Alegría y tristeza alcanzaron un estado de profunda camaradería, casi una fusión. Ya no se trataba de quién estaba al mando, sino de la cualidad del recuerdo que generaban juntas. Los recuerdos más valiosos en esta etapa eran los que contenían una dualidad: la alegría de una conexión recién hecha, mezclada con la tristeza del saber que esa conexión podría ser efímera, el orgullo por un logro difícil, atenuado por la melancolía del final del camino. Estos recuerdos de color opalescente eran los más fuertes, pues nutrían la comprensión de que el valor reside en la experiencia vivida, independientemente de su desenlace emocional final. Riley, al final, había construido una mente que no temía la complejidad, sino que la celebraba como la única prueba real de una vida plenamente habitada. El siguiente nivel de madurez emocional se manifestó en la gestión de las relaciones interpersonales complejas, especialmente aquellas que implicaban el concepto de sacrificio personal por el bien mayor. Riley, ahora lidiando con las responsabilidades de la vida adulta temprana, enfrentaba constantemente dilemas éticos sutiles donde ninguna opción era puramente feliz o puramente triste. Ira, que había pasado de ser un estallido a ser la defensora de la integridad, se encontró en un terreno delicado cuando Riley tuvo que elegir entre una oportunidad profesional muy lucrativa que implicaba abandonar un proyecto comunitario que amaba. Ira se sintió tentada a ver el compromiso profesional como una traición a los ideales, un signo de haberse vendido. Sin embargo, Alegría intervino con una perspectiva nueva. Si Riley abordaba la oportunidad con la intención de ganar recursos para ayudar a otros en el futuro, esa ambición se volvía un acto de valentía, no de egoísmo. Ira aprendió que la fuerza para defender un principio a veces residía en la estrategia a largo plazo, no solo en la confrontación inmediata. Tristeza demostró ser la maestra de la empatía proactiva. No solo procesaba el dolor de Riley, sino que también facilitaba la conexión con el dolor ajeno. Cuando un compañero de trabajo enfrentaba una crisis personal grave, fue la capacidad de tristeza para permitirse sentir esa carga compartida lo que permitió a Riley ofrecer un apoyo genuino y no superficial. Este acto fortaleció el panel de conexión humana, demostrando que la vulnerabilidad compartida era la máxima forma de fortaleza social. Ansiedad, habiendo sido domada, se dedicó a la prevención de errores logísticos importantes, pero a veces se emocionaba con la idea de optimizar la felicidad de los demás. Intentaba planificar las interacciones sociales de Riley para garantizar el resultado más positivo para todos, lo cual resultaba agotador. Fue Desagrado quien la frenó con una expresión de repulsión seca y absoluta. Deja de intentar dirigir la felicidad de otros, céntrate en tu propia línea de producción. Desagrado actuó como el ancla de la autenticidad, recordando a todas las emociones que su principal deber era con el bienestar interno de Riley, no con la dirección de la orquesta social ajena. Ennui, en un giro irónico, se convirtió en el guardián del ahora. Cuando la mente de Riley se aceleraba pensando en las implicaciones futuras de una decisión, ansiedad, o en los errores pasados, tristeza reflexiva, Ennui imponía una calma forzosa. «Observa», parecía decir, forzando a Riley a notar la textura de la mesa, el sonido del tráfico,
El sabor del café. Este anclaje momentáneo al presente neutralizaba la tendencia de las otras emociones a vivir en el pasado o el futuro. El resultado de esta orquestación madura era una paz no de ausencia de problemas, sino de confianza en la capacidad de manejo. Riley ya no buscaba un estado emocional estático, buscaba la fluidez. La sala de control se había convertido en un lugar donde cada emoción tenía su momento de brillo, donde la ira podía ser justa, la ansiedad previsora y la tristeza profunda y nutritiva. La identidad de Riley se había consolidado como la de alguien que navegaba las aguas complejas con herramientas emocionales bien afiladas, entendiendo que cada sensación era una pieza necesaria en el vasto y continuo rompecabezas de su ser. La consolidación de la madurez emocional en Riley trajo consigo una notable serenidad, aunque el concepto de serenidad en la mente adolescente no significaba calma perpetua, sino la capacidad de soportar las turbulencias sin naufragar. Las emociones originales se habían fusionado en un consejo sabio, donde cada una respetaba el territorio de la otra, reconociendo que la interferencia generaba disonancia. Envidia y ennui, que en la niñez parecían emociones meramente reactivas y destructivas, encontraron sus nichos de utilidad más profundos. Envidia, al haber abandonado la comparación superficial, se convirtió en la conciencia crítica del estancamiento. Ella vigilaba contra la complacencia disfrazada de satisfacción. Si Riley se aferraba demasiado a una rutina cómoda por miedo a un nuevo esfuerzo, Envidia introducía una punzada de insatisfacción, no para hacerla infeliz, sino para señalar la frontera de su potencial no explorado. Era la chispa que impedía que la satisfacción se convirtiera en pereza. Ennui, por su parte, se transformó en el maestro de la minimización del daño secundario. En momentos de estrés elevado, como una pelea acalorada con un amigo o una mala nota inmerecida, cuando ansiedad y ira estaban en su punto álgido, Ennui proyectaba una especie de niebla emocional levemente anestésica alrededor de Riley. No eliminaba el dolor, pero suavizaba los bordes más afilados de la reacción inmediata, dando tiempo precioso a tristeza para desplegar su función sanadora sin ser atropellada por la impulsividad. La dinámica entre alegría y desagrado se volvió particularmente interesante. Desagrado, la guardiana del buen gusto y la autenticidad, a menudo desafiaba las elecciones de alegría cuando éstas se inclinaban demasiado hacia la aprobación social. Por ejemplo, si Riley quería asistir a un evento solo porque sus nuevos conocidos estarían allí, Desagrado activaba un recuerdo de cuando Riley había disfrutado genuinamente de un plan más tranquilo y profundo. Alegría aprendía entonces que la calidad de la experiencia superaba la cantidad de validación recibida. La líder original se dio cuenta de que la verdadera felicidad estaba inextricablemente ligada a la autenticidad defendida por Desagrado. La prueba final de esta madurez llegó cuando Riley tuvo que tomar decisiones que implicaban un dolor inevitable, sin posibilidad de un resultado puramente positivo. Al elegir un camino profesional que la alejaría de un mentor querido, un pequeño sacrificio de su panel de relación de mentoría, la mente se llenó de matices grises. Fue en este momento que la orquesta interna funcionó a la perfección. Ansiedad calculó el calendario de visitas, tristeza preparó la aceptación de la separación, ira reafirmó la importancia de perseguir la meta elegida. Miedo calculó la distancia emocional aceptable. Desagrado validó la elección como intelectualmente sólida. Ennui proporcionó la calma para la despedida. Envidia inspiró a buscar mentores igualmente brillantes en el nuevo entorno. Y alegría aseguró que el recuerdo de la gratitud hacia el mentor sería siempre un punto brillante de calidez. El centro de control, al final, ya no era un campo de batalla por el control, sino un espacio democrático donde el consenso se lograba a través de la contribución única de cada sentimiento. Riley había trascendido la necesidad de ser definida por una emoción dominante. Había abrazado la totalidad de su ser, entendiendo que la vida adulta es un acto continuo de malabarismo emocional,
donde cada nueva experiencia requiere una reescritura de las reglas, no para suprimir el caos, sino para bailarlo con gracia. La secuela de Intensamente nos sumerge nuevamente en la mente adolescente de Riley Anderson, un territorio emocional mucho más complejo y volátil que el de la niñez. La película no solo retoma la premisa central de personificar las emociones, sino que profundiza en la angustia existencial propia de la transición hacia la adolescencia, un periodo en el que la identidad se fractura y se reconstruye bajo una presión social intensa. Las emociones originales, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, han sido pilares fundamentales en la estabilidad de Riley durante 11 años. Alegría, cuyo motor narrativo siempre ha sido la optimización de la felicidad y la protección de los núcleos de la personalidad, se enfrenta aquí a su crisis más significativa. Su liderazgo, basado en la exclusión de las emociones negativas, se revela como una estrategia insostenible ante la madurez emocional. Esto es fascinante desde una perspectiva analítica, pues refleja la presión cultural sobre los jóvenes para proyectar una imagen de bienestar constante, ignorando la necesidad intrínseca del espectro emocional completo. La llegada de las nuevas emociones es el catalizador del conflicto principal. Ansiedad, en particular, irrumpe como una fuerza avasalladora, encarnando esa preocupación constante por el futuro, por el rendimiento académico y la pertenencia social. Su diseño y su ritmo frenético contrastan deliberadamente con la cadencia más pausada y centrada de alegría. Ansiedad no busca el bienestar inmediato, busca la supervivencia a largo plazo, a menudo a costa del presente. Esta emoción se nutre de la necesidad de encajar en el grupo de las chicas mayores, un deseo muy palpable en la vida real de cualquier preadolescente que transiciona al instituto. Es notable cómo la película maneja la dinámica entre alegría y ansiedad. Alegría, inspirada en la necesidad de mantener la imagen idealizada de Riley, intenta imponer un control estricto, replicando quizá la propia inseguridad de su anfitriona sobre perder su lugar. Cuando ansiedad toma el control del panel de control, no lo hace por malicia, sino por una creencia genuina de que es la única forma de asegurar el futuro exitoso de Riley, marginando a las viejas emociones a un exilio figurado en el subconsciente. Este exilio es una metáfora potente del sentimiento de abandono que a menudo experimentan las partes de uno mismo que creemos haber superado al crecer. La subtrama secundaria involucra la formación de nuevos círculos de la personalidad. La antigua estructura, basada en la honestidad simple y el juego, es reemplazada por conceptos más abstractos y autoconscientes como la mentalidad de equipo o la identidad de pandilla. Esto subraya la internalización de roles sociales. La película sugiere que la identidad adolescente no es una esencia fija, sino una construcción maleable y a veces contradictoria, moldeada por las expectativas externas. El clímax, donde se produce la fusión y la integración de las emociones, es la verdadera lección de la película. No se trata de que alegría gane o que ansiedad sea derrotada. Se trata de que Riley comprenda que las emociones no son entidades separadas luchando por el mando, sino colaboradoras. Ansiedad, al ser aceptada y canalizada, deja de ser paralizante y se convierte en previsión. La escena final, donde las emociones trabajan juntas para crear un nuevo y más complejo cuadro de mando mental, refleja la madurez emocional. La capacidad de experimentar simultáneamente múltiples sentimientos complejos, alegría por un logro, miedo al fracaso y una paz subyacente sin que uno anule al otro. Es un reconocimiento de que la vida no es una búsqueda unilateral de felicidad, sino una gestión matizada de toda la paleta emocional humana. La introducción de las otras nuevas emociones complementa magistralmente la figura dominante de ansiedad.
Tenemos a envidia, cuyo papel es esencialmente la comparación constante y el resentimiento silencioso ante lo que otros poseen, ya sea popularidad, habilidad o posesiones. Este personaje captura la toxicidad de las redes sociales sin nombrarlas explícitamente, mostrando cómo la mirada constante hacia el exterior desvía la energía interna. Es la sombra que sigue a Alegría en sus intentos de mostrar la vida perfecta de Riley. Luego está Ennui, el aburrimiento profundo y melancólico que solo la adolescencia parece poder generar con tanta intensidad. Representado con un tono visual de baja energía y un desinterés palpable, Ennui funciona como un mecanismo de defensa contra el exceso de estímulos o la falta de significado percibido. Su presencia ralentiza el frenesí de ansiedad, aportando un contrapunto necesario, aunque inicialmente parezca ser solo un obstáculo perezoso en el camino hacia la acción. Es el suspiro de resignación que a menudo acompaña a la rutina escolar. Y finalmente, vergonzosa. Esta emoción es la más sutilmente poderosa en cuanto a su capacidad de paralizar. A diferencia de miedo, que anticipa peligros externos, vergonzosa teme el juicio interno y la exposición. Ella es la guardiana de los secretos incómodos, aquella que se esconde cuando Riley comete un error social. Su interacción con el subconsciente de Riley, especialmente en momentos de vulnerabilidad ante las nuevas amigas, es clave para entender por qué la autenticidad se vuelve tan difícil de alcanzar. La narrativa visual del viaje de las viejas emociones, exiliadas en el centro de control de la memoria a largo plazo, evoca los paisajes desérticos y olvidados de la mente de la primera película, pero aquí se siente más urgente. Ya no están almacenando recuerdos de infancia felices, están almacenando la identidad que Riley está activamente tratando de suprimir. La nostalgia por la simplicidad de las viejas emociones se convierte en un anhelo por una versión anterior y menos complicada de sí misma, un sentimiento que muchos adultos reconocerían al ver a sus hijos pasar por esta etapa. El director y los guionistas han logrado que este drama interno no sea solo una alegoría infantil, sino un verdadero tratado sobre la gestión de la identidad en la era de la autoexposición constante. La maduración de Riley, forzada por la necesidad de formar parte del grupo, se ilustra perfectamente en cómo el concepto de mejor amiga se redefine. Antes era un vínculo basado en experiencias compartidas y afecto incondicional. Ahora es un estatus que debe ser ganado y mantenido a través de la conformidad con un nuevo estándar de sofisticación. La tensión entre la Riley interior, representada por las viejas emociones, y la Riley exterior, gestionada por las nuevas, es el corazón palpitante de esta secuela, demostrando que crecer es, fundamentalmente, negociar entre lo que uno es y lo que uno cree que debería ser. La evolución de Alegría como líder se manifiesta en una necesaria humildad. En la primera entrega, su enfoque era singular: eliminar la pena. Aquí, su lucha no es contra tristeza, sino contra la tiranía de la expectativa. Observamos que Alegría, al principio, se aferra a los núcleos de la personalidad originales, como la sinceridad absoluta o el amor por el hockey, como si fueran reliquias sagradas e inmutables. Su terror no es solo perder el control, sino desmantelar la imagen de Riley que ella misma ha ayudado a construir como la niña perfecta y predecible. Esta rigidez es, irónicamente, lo que la hace ineficaz frente a la fluidez del mundo adolescente. La dinámica con Ansiedad se complica por la influencia sutil de sus secuaces. Es interesante notar que Ansiedad se apoya fuertemente en Vergonzosa para mantener la fachada social. Cuando Riley intenta interactuar con el grupo más popular, Vergonzosa se encarga de recordarle cada posible error de dicción, cada gesto torpe, amplificando la sensación de estar siendo juzgada. Miedo, en contraste, permanece más pasivo, habiendo delegado su papel de protector a Ansiedad. Miedo se siente obsoleto.
Su preocupación por el peligro físico es irrelevante comparada con el peligro social que ahora domina la vida mental de Riley. El manejo de la memoria es clave en esta segunda fase. Los recuerdos que las viejas emociones intentan rescatar no son solo momentos felices, sino anclas de la identidad previa. Al ser expulsadas, estas emociones se ven obligadas a navegar por el subconsciente de Riley, que ahora está lleno de basura mental, pensamientos irrelevantes, preocupaciones triviales olvidadas y el almacén de todas las cosas que Riley decidió que ya no definían a la nueva Riley. Este viaje es agotador y desesperado, representando el esfuerzo consciente que se requiere para mantener la autenticidad cuando se intenta encajar en un molde nuevo. La película utiliza el concepto de los círculos de la personalidad para ilustrar la fragilidad de la identidad construida. Cuando Riley comienza a imitar a las chicas mayores, vemos cómo los círculos relacionados con sus viejos intereses, como el círculo de amistad incondicional, se atrofian o son reemplazados por estructuras más superficiales, como el círculo de aprobación externa. Esta sustitución es dolorosa de ver porque simboliza el sacrificio de los valores personales en el altar de la aceptación grupal. El arco de la película consiste en que Riley logre recuperar y fusionar esos viejos núcleos con los nuevos, entendiendo que la madurez no requiere deshacerse de quién eras, sino integrar esa base con quien estás aprendiendo a ser. El triunfo final no es solo la coexistencia pacífica de las emociones, sino el reconocimiento de que ansiedad, una vez que ha cumplido su propósito de empujar a Riley a enfrentar el cambio, debe ceder espacio. Se convierte en una aliada, la voz que recuerda planificar el examen de matemáticas, en lugar de la voz que paraliza al pensar en todo lo que podría salir mal. La escena final, con el nuevo panel de control más intrincado y vibrante, sugiere que la mente adolescente, aunque caótica, es intrínsecamente más rica y capaz de manejar capas de experiencia emocional que su contraparte infantil. Es un retrato conmovedor de la complejidad inherente al crecimiento. La transición de Riley al entorno del instituto, facilitada y a la vez obstaculizada por estas fuerzas internas, encuentra su punto de inflexión en la amistad. La relación con su amiga de la infancia, cuya dinámica se basaba en una historia compartida y una comprensión tácita, se tensa bajo la influencia del nuevo grupo social. Las viejas emociones perciben esta tensión como una traición, especialmente tristeza, que ve cómo la calidez de la amistad genuina es reemplazada por interacciones más performativas. El conflicto con la amiga de siempre es un espejo directo de la lucha interna de Riley. Ella ya no puede simplemente ser con su amiga, ahora debe actuar para mantener su estima. Esto se manifiesta en cómo Alegría, al principio, intenta forzar la felicidad en las interacciones con el grupo popular, mientras que Ansiedad impulsa a Riley a decir cosas que no siente para impresionar. La vieja amistad, arraigada en los núcleos emocionales fundamentales, es la primera en tambalearse cuando Riley intenta construir una nueva identidad superficial. Es crucial analizar el papel de miedo en este drama social. Mientras que Ansiedad se ocupa del futuro hipotético, ¿seré aceptada en el futuro? Miedo se concentra en el peligro inmediato del ridículo. Este temor al rechazo público es mucho más potente en la adolescencia que el miedo a un golpe o a una caída, y la película lo representa con una intensidad casi paranoica. Miedo se vuelve redundante, pues Ansiedad abarca todas las formas de aprensión, pero su breve momento de desesperación cuando ve a Riley alejarse de su antigua vida subraya la pérdida de inocencia. La película logra un equilibrio delicado al no demonizar a Ansiedad, sino al recontextualizarla. En la mente de Riley, Ansiedad es una estratega brillante pero sobrecargada. Ella es la que organiza el horario de estudio, la que recuerda las fechas límite y la que anticipa los desafíos sociales. El problema surge cuando su volumen operativo es demasiado alto, ahogando la capacidad de Riley para disfrutar del presente.
La sanación no viene al silenciar el consejo de ansiedad, sino al establecer límites claros sobre cuándo su intervención es necesaria y cuándo es contraproducente. Este proceso de integración culmina en la reevaluación de los círculos de la personalidad, cuando Riley finalmente se arma de valor para ser honesta con su amiga de la infancia, permitiendo que sus verdaderas emociones, incluyendo la tristeza por la distancia creada, emerjan, los nuevos núcleos se estabilizan. El círculo de identidad de pandilla se flexibiliza para permitir la inclusión de la lealtad a la amistad antigua, demostrando que la identidad adulta no es una elección binaria entre el pasado y el presente, sino una arquitectura compleja que soporta múltiples lealtades y facetas del yo. La película, en última instancia, celebra la capacidad humana para la ambigüedad emocional, un concepto mucho más rico y funcional que la simple felicidad. La complejidad del paisaje mental de Riley se extiende a la representación visual del pensamiento y la conciencia. El concepto del foso de pensamientos se expande, llenándose no solo de recuerdos fugaces, sino de la jerga y los códigos sociales que Riley intenta dominar para encajar con las chicas mayores. Estos pensamientos, llenos de referencias culturales que las viejas emociones no comprenden, simbolizan la brecha generacional que Riley siente consigo misma y con sus padres. El exilio de las emociones originales en el subconsciente se vuelve más desesperado a medida que el cerebro de Riley comienza a automatizar ciertas funciones bajo el mando de ansiedad. Las viejas emociones luchan por recuperar acceso al panel de control, y su travesía se asemeja a una infiltración en un territorio hostil. Este aislamiento forzado obliga a Tristeza a tomar un rol más activo y, paradójicamente, más útil. En la primera película, Tristeza era un lastre. Aquí, su capacidad para validar la incomodidad y el dolor de la transición es lo que permite a Riley conectar honestamente con su amiga de la infancia cuando las cosas van mal. La empatía, vehículo principal de Tristeza, se revela como la moneda de cambio necesaria para reconstruir la conexión perdida. Es notable la evolución de Ira. Ira, que en la niñez era una reacción explosiva a la injusticia percibida, en la adolescencia se canaliza hacia la frustración ante su propia incapacidad para controlar la narrativa social. Ira se convierte en el motor que impulsa a Riley a enfrentar directamente las situaciones incómodas, no por rabia ciega, sino por el deseo de dejar de sentirse impotente ante la presión de ansiedad. Ira es la que eventualmente empuja a Riley a protestar contra la sobrecarga de expectativas. Aunque sea un grito ahogado, la película también explora la influencia del sé mismo, que se encuentra enterrado en el fondo de la mente. Este concepto, que alguna vez fue un núcleo sólido, se ha debilitado y se ha convertido en una ruina, un recordatorio de la identidad fácil de la infancia. El acto final de Riley al integrar ansiedad y las emociones originales es, en esencia, una reconstrucción de ese núcleo, infundiéndole la conciencia de que ser uno mismo ahora implica incorporar el miedo al juicio, la planificación futura y la autocrítica, sin permitir que dominen. El mensaje final es profundamente optimista en su realismo. El nuevo panel de control no es más simple, sino que es más robusto y multifacético. Muestra que la madurez no es la eliminación de las inseguridades, sino la creación de un sistema interno lo suficientemente fuerte como para que ansiedad pueda sugerir una estrategia, mientras que alegría celebra el pequeño paso dado, y tristeza permite el espacio para el agotamiento posterior. Es un ciclo de gestión emocional continua, un proceso que define la vida adulta y que la película retrata con una empatía cinematográfica impresionante. La representación visual de la presión social se intensifica a través de la metáfora de la estantería de la autoconciencia. Este espacio, donde se almacenan los pensamientos y percepciones que Riley tiene sobre cómo la ven los demás, se congestiona dramáticamente.
Las nuevas emociones, especialmente envidia y ansiedad, alimentan constantemente esta estantería con imágenes idealizadas de las otras chicas y versiones exageradas de los defectos de Riley. Este acumulamiento visualmente denso y claustrofóbico en la mente refleja el agotamiento cognitivo que acompaña al esfuerzo constante por mantener una fachada. La relación entre ansiedad y envidia es simbiótica y tóxica. Mientras ansiedad se enfoca en el futuro performance, envidia se asegura de que Riley nunca se sienta satisfecha con el presente, recordándole constantemente lo que debería tener o ser. Envidia actúa como un espejo distorsionado que solo refleja las cualidades admirables de los demás, socavando la base de la autoestima que alegría intentó cimentar. Esta dualidad ilustra cómo la comparación social, impulsada por la preocupación por el estatus, es un motor tan poderoso como la preocupación por el fracaso. Un aspecto particularmente rico es la sutil influencia de las emociones de los padres de Riley, apenas vislumbradas, pero que resuenan en el fondo. Se percibe que la ansiedad de los padres sobre el éxito de Riley en el nuevo entorno, aunque bien intencionada, filtra hacia arriba y alimenta directamente la propia ansiedad de la protagonista. Esto añade una capa de complejidad al conflicto. Riley no solo lucha contra sus propias presiones internas, sino también contra las expectativas internalizadas de su entorno familiar. El desenlace, con la reintegración de las viejas emociones, permite una redefinición del concepto de pilar de la personalidad. Los pilares no desaparecen, sino que se vuelven más flexibles y porosos. Por ejemplo, el pilar de ser una buena amiga ya no se sostiene únicamente por la alegría compartida, sino que ahora requiere la capacidad de tristeza para manejar los conflictos y la capacidad de ansiedad para planificar la reconciliación. Los cimientos de Riley son más resilientes porque ahora aceptan la necesidad de la imperfección y el esfuerzo continuo. La paleta de colores y la música también juegan un papel esencial en esta narrativa de crecimiento. Los tonos vibrantes y saturados asociados con alegría se vuelven menos dominantes, cediendo paso a una gama más amplia de colores neutros y texturas complejas que representan la ambigüedad de las nuevas experiencias. La música, que en la primera película era simple y optimista, adquiere contrapuntos melancólicos y disonancias controladas, reflejando la banda sonora interna de la adolescencia, momentos de euforia intercalados con profunda introspección y melancolía. La película, por tanto, no solo cuenta una historia sobre crecer, sino que enseña a ver la madurez como una sinfonía de sentimientos contrapuestos y necesarios. La estructura narrativa se apoya significativamente en el contraste entre el mundo interior y la realidad exterior de Riley en el campo de hockey. Este escenario se convierte en un crisol donde las estrategias internas de las emociones se ponen a prueba en tiempo real. Cuando Riley intenta desesperadamente agradar al equipo superior, las acciones de ansiedad se manifiestan como una sobreplanificación exhaustiva, practicar movimientos hasta el agotamiento, memorizar frases prefabricadas para interactuar y analizar cada mirada y gesto de las chicas mayores. Esta hipervigilancia es el sello distintivo de la ansiedad adolescente, que transforma el juego, antes una fuente de liberación, en una prueba constante de valía. Miedo, al ser relegado, se convierte en un espectador pasivo de su propia obsolescencia, un espejo de cómo las preocupaciones tempranas parecen insignificantes ante las ansiedades sociales complejas. Su momento de realización es cuando comprende que el peligro ya no es físico, sino reputacional. Esta observación resalta la transición psicológica. El cerebro ha priorizado la supervivencia social sobre la seguridad física inmediata, una señal inequívoca del desarrollo neurológico adolescente. El papel de Ennui se vuelve más interesante al analizar su efecto en el rendimiento. Su letargo no es solo pereza, es un mecanismo de apagado mental cuando la presión de ansiedad se vuelve insoportable. Ennui ofrece microdescansos de la hiperactividad mental,
permitiendo que Riley se desconecte momentáneamente del torrente de autoevaluación. Este aburrimiento es, en cierto modo, un acto de resistencia pasiva contra el imperativo constante de estar ocupada y ser productiva. La escena donde las viejas emociones intentan volver a bordo, utilizando un antiguo recuerdo como señuelo, funciona como una metáfora del intento de reconexión con la propia infancia. El recuerdo, teñido de una felicidad sencilla, es rechazado inicialmente por la nueva guardia emocional porque no encaja en el perfil de la Riley cool y madura que ansiedad está tratando de proyectar. Este rechazo es el momento de mayor riesgo para Riley, pues sacrificar sus anclas emocionales la deja a la deriva. Finalmente, la resolución no implica la eliminación de ansiedad, sino su jerarquización. Alegría aprende que no puede forzar la felicidad, debe facilitar la gestión de todas las emociones. El nuevo panel de control es un mosaico donde ansiedad tiene un botón de advertencia en lugar de control total, y tristeza tiene un botón de consuelo junto al de validación. La película sugiere que la madurez no es la ausencia de problemas, sino la posesión de un equipo interno diverso y flexible, capaz de negociar el caos inherente a la experiencia humana en constante expansión. La película, al situar el conflicto en la adolescencia, toca fibras sensibles sobre la autoimagen y la presión por encajar, especialmente en el contexto de nuevos grupos sociales. La dinámica entre Riley y su amiga de la infancia, que antes era un refugio seguro, se convierte en un campo de batalla donde las lealtades se ponen a prueba. La vieja amistad se ve amenazada porque la versión de Riley que ansiedad impulsa es inauténtica, una versión diseñada para impresionar a los nuevos pares. Esto obliga a que la amistad de la infancia se enfrente a la realidad de que las personas cambian, y la verdadera prueba es si el vínculo puede sobrevivir a esa evolución sin convertirse en una mera obligación nostálgica. El personaje de envidia juega un papel crucial al manifestar la envidia social contemporánea. No envidia simplemente un juguete o un logro. Envidia la aparente facilidad con la que las otras chicas navegan sus interacciones. Esta emoción se alimenta de la inmediatez de la comparación que la tecnología moderna ha exacerbado, aunque la película lo muestre a través de interacciones sociales directas. Envidia está siempre señalando la brecha entre lo que Riley tiene y lo que percibe que le falta para ser parte del círculo íntimo. Su presencia constante impide que Riley vea valor en sus propias cualidades, reforzando la idea de que el valor personal es una moneda de cambio externa. La lucha interna por el panel de control se convierte en una batalla por la narrativa de Riley. Cuando las emociones originales son expulsadas, su voz se silencia en la conciencia activa, pero sus ecos se transforman en la voz de la autocrítica dura y la melancolía profunda. Tristeza, al ser relegada, se convierte en la voz que valida el dolor de la pérdida de la identidad anterior, algo que ansiedad, enfocada en el futuro, no puede permitirse reconocer. Esta aceptación del dolor pasado es lo que eventualmente permite a Riley ser vulnerable y, por ende, auténtica con su amiga. El arco de miedo, aunque secundario, es profundamente revelador. Miedo es la emoción que más teme el cambio, porque el cambio introduce lo desconocido y, por lo tanto, el peligro potencial. Su declive en importancia ilustra cómo, al entrar en la adolescencia, el cerebro prioriza las amenazas sociales y emocionales complejas sobre los peligros físicos inmediatos. Miedo se siente obsoleto porque el mundo adolescente percibe la humillación social como una amenaza existencial mayor que un raspón en la rodilla. La resolución de la película reside en la aceptación de que la identidad es un proceso continuo de integración, no una meta final estática. El nuevo y complejo panel de control no es el triunfo de alegría, sino el resultado de un acuerdo mutuo donde cada emoción tiene su espacio regulado.
ansiedad, se transforma de tirana a consejera estratégica, tristeza de obstáculo a facilitadora de la empatía profunda y alegría, aprendiendo que su rol es celebrar las victorias en medio del caos, no eliminar el caos. Riley aprende a ser una negociadora emocional experta, una habilidad que definirá su capacidad para manejar las complejidades de la edad adulta que se avecina. La culminación de este viaje interno se asienta en la comprensión de que la autenticidad adolescente es una performance en constante revisión, un concepto que difiere radicalmente de la pureza emocional de la niñez. La película sugiere que la madurez no se alcanza al eliminar las emociones malas, sino al entender la función pragmática de cada una dentro de un sistema complejo. Ansiedad, por ejemplo, no es una falla del sistema, sino una característica de supervivencia cuando se enfrentan múltiples variables futuras inciertas, como la adaptación a un nuevo entorno escolar o la navegación de jerarquías sociales. El contraste entre la energía desbordante de alegría y el agotamiento crónico de ennui es un comentario visual sobre la polarización de la experiencia adolescente. Mientras ansiedad exige hiperactividad y planificación, ennui ofrece un escape necesario hacia la inercia. Esta lucha interna refleja el dilema moderno, la necesidad de destacar y producir constantemente frente al deseo de simplemente descansar y dejar de esforzarse. El equilibrio entre estos dos polos es esencial para la salud mental de Riley, un equilibrio que solo puede lograrse si las viejas emociones, que representan la base de su yo pasado, tienen voz para moderar los excesos de las nuevas. Además, la película rinde un sutil homenaje a la construcción de la identidad a través de la memoria episódica. Los recuerdos que alegría y tristeza se esfuerzan por proteger son fragmentos de la inocencia que Riley teme perder. Al final, cuando Riley integra sus experiencias, se observa que los nuevos núcleos de la personalidad no son construcciones frías y lógicas, sino que están teñidos de los colores emocionales de los recuerdos rescatados. La amistad, por ejemplo, se sostiene ahora tanto por la planificación estratégica, ansiedad, como por el afecto profundo, tristeza y alegría, lo que confiere una profundidad relacional que antes no poseía. El viaje de las viejas emociones al exilio las obliga a interactuar con la infraestructura de la mente que antes daban por sentada. Descubren que las conexiones neuronales son más frágiles de lo que creían y que los recuerdos pueden volverse obsoletos si no se refuerzan activamente con el presente. Esta necesidad de revalidación constante del pasado es un reflejo directo de